¿Qué tal? Ya regresamos nuevamente con otro tutorial dentro del curso de AutoCAD 2020. En esta ocasión voy a tratar de responder un tema que es una pregunta recurrente y que surgió a partir de un ejercicio en el video número 26 del curso de AutoCAD, que es el ejercicio número 8. Si tú aún no has visto este video, te invito a que lo busques en mi canal. Y también puedes ver la lista completa de los 50 videos que se componen del curso de AutoCAD básico, en donde puedes aprender los fundamentos de AutoCAD bidimensional. Entonces, en este tutorial estamos aprendiendo cómo colocar hatch, que son las texturas en AutoCAD, las conocemos como hatch, y acotaciones en una vista isométrica como la que tenemos en pantalla. Sin embargo, estas texturas las aplicamos a partir de líneas, que aunque también es un tema interesante, no aplica lo mismo si nosotros queremos elegir una textura predeterminada, como por ejemplo un ladrillo o una piedra, que en alguna de estas caras isométricas, que es algo un poquito complejo de realizar. Y de hecho, tenemos que decir que AutoCAD no tiene una funcionalidad para ello, o al menos en lo que yo conozco de AutoCAD no he podido encontrar esta funcionalidad. Si alguien conoce otra manera de hacerlo, bueno, sería interesante que lo compartiera para poder tener otra perspectiva de cómo resolver este problema. Lo que yo les voy a compartir en esta ocasión es la manera que yo encontré de resolverlo, porque como les digo, yo no conozco una funcionalidad de AutoCAD que ayude a hacer esto. Sin embargo, hay maneras de llegar a ese resultado con algunos trucos geométricos y combinando algunos comandos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar en este esquema. Los bloques de AutoCAD están diseñados para un sistema ortogonal como es este. Yo puedo aplicar una textura como esta, que es un ladrillo, en alguna fachada o en algún piso, siempre y cuando tenga esta forma ortogonal. Pero yo quiero llegar a esta forma, aplicarlo de esta manera en una vista isométrica, ya sea en las caras laterales o incluso también en la parte superior o en el piso de mi dibujo. Entonces, ¿cómo puedo yo llegar a esto? Lo primero que tengo que hacer es entender que yo necesito convertir un rectángulo ortogonal como este en un rombo como es esta figura. Si nosotros observamos, esta figura es un rombo. Y si observo esta cara también es un rombo. Es como un cuadrado, pero es más largo en una diagonal que en la otra diagonal. Y esta cara es igual. Entonces, en cualquiera de las tres caras, este cuadrado se convirtió en un rombo. Para poder llegar a eso, tendría que analizarlo de la siguiente manera. Este cuadrado, si yo lo giro a 45 grados, estaría llegando a esto. Es el mismo cuadrado, pero ahora tiene un giro de 45 grados. Si este cuadrado, que está a 45 grados, representado por el cuadro blanco, yo lo, digamos, lo aplasto en su distancia vertical, lo hago más pequeño, entonces llegaré a un rombo como el que necesito, que sería como esta tapa. Entonces, lo interesante es cómo llegar a esto. Bueno, si yo hiciera esto, proyecto esta esquina y la bajo, y proyecto esta esquina y la bajo, y trazo aquí líneas de 30 grados, y aquí líneas de 30 grados, habría que decir también que esto que vamos a explicar sirve para isométricos en ángulos de 30 grados, es decir, isométricos formados cuyas líneas inclinadas en ambas caras o en ambos lados tienen un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Entonces, al hacer este análisis con estas líneas de 30 grados, conservando la proyección de este punto, yo puedo obtener un factor y ese factor se obtiene de dividir esta distancia de esquina a esquina, que es, digamos, la distancia A, entre la distancia total, que sería esto de aquí, de este punto a este punto. Es decir,
ese factor me indicaría qué tanto más pequeño es el rectángulo amarillo o el rombo amarillo del blanco. Y entonces ya llegaría a algo como esto. Esto que les estoy explicando ahorita realmente no es necesario que lo sepan y lo dominen a la perfección. Yo solamente estoy haciendo una pequeña explicación por si a alguien le interesa saber de dónde surgió todo. Pero realmente no me voy a detener mucho detalle en esto, ni voy a explicar cómo llegué a este punto realmente. Pero lo único que necesitamos saber es que de esta división, de estas dos distancias, se obtiene un factor que es este número, 0.5773502693. Así tal cual, cualquier rectángulo que yo haga más pequeño en esta proporción, 0.5773502693, va a pasar de ser un rectángulo a ser una figura en modo isométrico. Vamos a hacerlo ahora práctico. Digamos que esta es la parte teórica. Si a alguien no le interesa todo esto, se lo puede brincar. Y aquí es donde empieza realmente la explicación de cómo llegar de esto a esto. Entonces, lo que vamos a hacer primero es lo siguiente. Tomamos un rectángulo. Por ejemplo, yo aquí tengo un rectángulo que mide 1 por 1, ya dibujado, y tengo una textura aplicada. Me voy a brincar estos pasos porque entendemos que esto ya lo sabemos hacer y que nosotros lo que queremos saber es cómo poder llegar de este punto a este punto. Entonces, voy a copiar con el comando copy, selecciono el comando, selecciono el objeto, enter, clic en un punto y lo voy a poner por aquí. Enter y finalizo. Lo siguiente que tengo que hacer es que este rectángulo tiene que estar inclinado a 45 grados. Entonces, con el comando girar, selecciono el comando, selecciono el rectángulo, enter, clic en este punto de referencia, voy a tomar la esquina y aquí me pide el ángulo, le voy a poner 45. 45, escribo enter. Y ya llegué al segundo paso, que sería este. Ahora, el siguiente paso es achaparrar esto o hacerlo más pequeño en el eje de las Y, porque el hatch no se va a estirar de esa manera. Entonces, ¿cómo puedo yo lograr eso? Eso lo puedo lograr creando un bloque. Entonces, lo que voy a hacer es con el comando block, el alias para el comando es B, enter, y me aparece el cuadro de diálogo para crear un bloque. Lo que voy a hacer es, en la parte Pick Points, voy a seleccionar el punto de inserción, tomo esta esquina, posteriormente selecciono los objetos, clic aquí y selecciono el objeto, enter, y le voy a poner un nombre, le voy a poner ladrillo. Y ya tengo para crear ese bloque. Le voy a dar OK. Y ya tengo ese bloque creado dentro de AutoCAD. Si observamos, ahora lo selecciono y es una sola entidad que está creada como un bloque que se llama ladrillo. Y lo que voy a hacer, este bloque, es disminuir su distancia en Y en este factor, 0.57735026.9. Lo que voy a hacer es, lo selecciono dentro de la barra de propiedades. Si esta barra de propiedades no está activa, recordemos que la podemos activar en la pestaña Home, en la opción Properties, en la flecha que está en la parte de la derecha, y aquí activamos esa pestaña. Entonces, estando seleccionado el objeto, voy a buscar en la parte donde dice geometría y en la parte donde dice escala en Y. Y en esta parte lo que voy a hacer es introducir ese factor. Como ya lo tengo copiado, lo puedo simplemente pegar, pero si ustedes lo necesitan, lo pueden copiar tal cual. Es importante que lo copien número por número exactamente como está aquí. Una vez hecho esto, le voy a dar Enter y ya tengo mi cara de esta textura en isométrico.
Le doy Escape para que desaparezcan los puntos azules. Y posteriormente lo que tengo que hacer es escalar, porque al hacer esto mi figura pierde proporción. Y entonces, por ejemplo, si yo lo voy a medir con el comando distancia, si yo mido de este punto a este punto, mide 0.70, cuando en realidad debería de medir 1 porque era la medida original que tenía el objeto. Si yo mido, otra vez comando distancia, de ahí enter, de aquí a aquí, la distancia era 1. Ok, entonces lo que voy a hacer es usar el comando escalar. Activo el comando scale, es este que tenemos aquí, selecciono el objeto, enter, tomo esta esquina como punto base, clic, y posteriormente voy a usar el factor de referencia. Selecciono esta opción y le doy un clic de este punto nuevamente a este punto, que es donde yo sé que debería de medir 1. Entonces selecciono ese punto y una vez seleccionado me pide la nueva distancia. Yo le voy a poner 1, enter. Es importante que al hacerlo nos aparezca el rastreo polar en esta dirección a 30 grados para que no se pierda la distancia como si yo lo estuviera moviendo hacia acá. Entonces, en esta misma orientación, aquí traigo el rastreo polar a 30 grados y ahí le voy a poner 1, enter. Medimos para comprobar nuevamente con el comando distancia, de ahí enter, y le doy clic en este punto y en este punto y me indica que la distancia absoluta es de 1.0000. Y bueno, ya lo que nos restaría aquí simplemente es acomodar esta cara para que me quede en esta posición. Entonces lo que voy a hacer es con el comando girar, que es este que tengo aquí, selecciono el comando, selecciono el objeto, enter, clic en este punto y aquí simplemente lo que voy a hacer es girarlo 60 grados hacia abajo, de la horizontal hacia abajo 60 grados. Entonces le voy a poner menos 60, enter. Y ya tengo esta cara. Si lo quisiera del otro lado, bueno, esto lo puedo trabajar con el comando mirror. Lo voy a activar directamente desde aquí, selecciono el comando, selecciono el objeto, enter, clic en este punto y clic en el punto de arriba o en una línea vertical. Clic aquí, me dice que si quiero borrar el objeto anterior, le digo que no y ya tengo mis dos caras. Y bueno, de esta manera es que yo pude transformar un hash o una textura ortogonal en una textura isométrica. Y justamente este mismo procedimiento nos va a servir para cualquier ejercicio que nosotros tengamos de este tipo. No importa si no es un cuadrado, si es una figura un poquito más compleja, el procedimiento va a ser exactamente lo mismo y vamos a poder llegar a este mismo resultado. Lo único que ustedes tienen que saber es este numerito, anotarlo porque este numerito es la regla que nos va a servir para llegar a obtener este resultado. Como vemos, no es precisamente un comando de AutoCAD, pero a través de un análisis geométrico nosotros podemos llegar a obtener un resultado como el que queremos. Bueno, pues eso es todo en este tutorial. Yo espero que les sea de utilidad y nos vemos en un siguiente video para seguir aprendiendo un poco más sobre AutoCAD. Hasta luego.